Estamos muy agradecidos al Señor que en su providencia muchos hermanos presbiterianos han venido y nos han instruido en la doctrina sana, en las doctrinas de la gracia, y a través de ellos la Reforma ha venido a Latinoamérica. Pero algo que nos distingue de ellos en una manera clave es nuestro entendimiento de la teología de los pactos. Es por eso que tengo el privilegio de presentarte el libro El defecto fatal de la teología detrás del bautismo de infantes. Su autor, el Dr. Jeffrey Johnson, es el pastor de la iglesia Grace Bible en Conrad, Kansas, que él mismo plantó hace unos 20 años y ha sido bendecido grandemente por Dios en los últimos años, involucrándose en varios ministerios en Latinoamérica y otros países, y también formando un seminario bajo su dirección. Ha escrito varios libros sobre varios temas como la apologética, la doctrina de la iglesia y también sobre la teología de los pactos. Este libro está compuesto de dos partes. La primera parte introduce el sistema pactual de los presbiterianos y su diversidad histórica. También habla de sus argumentos más importantes en las Escrituras. De allí toma algunas de esas partes para explicar y entender apropiadamente, por ejemplo, la relación entre el bautismo y la circuncisión, y cómo ellos basan su entendimiento del bautismo de infantes en la unidad y la continuidad de los pactos entre el antiguo pacto, empezando con Abraham y Moisés, hasta el nuevo pacto. La segunda parte de ese libro toma ese concepto de la continuidad y discontinuidad que él explica, que no solamente hay una completa continuidad entre todos los pactos, sino hay discontinuidad que debemos apreciar y entender. En la segunda parte, él toma cada pacto, el pacto con Abraham, Moisés, David y el pacto con Cristo, el nuevo pacto, y explica las partes, cómo ellos se relacionan, cómo son continuos y cómo son discontinuos. Déjame hablarte de algunas razones por qué debes leer este libro. Muchos bautistas, cuando llegan a las doctrinas de la gracia, empiezan a estudiar la historia de la Reforma y notan que todos los reformadores bautizaban a los niños. Entonces piensan que al ser verdaderamente reformado, tenemos que regresar a esa práctica de bautizar a infantes. Pero cuando entendemos que esa práctica se basa en un cierto entendimiento de la teología del pacto, podemos decir que los bautistas tienen una alternativa legítima. Nosotros tenemos un cierto entendimiento de cómo se conecta todas las partes de la historia de la redención. Y no depende de una completa continuidad entre todos los pactos. No depende de decir que el antiguo pacto, el pacto con Moisés o el pacto con Abraham, es el pacto de gracia. Nosotros tenemos una manera de entender la historia central gloriosa de las Escrituras que nos apunta a Cristo y la gloria del Evangelio. También ese libro es importante porque hay varias posturas entre los bautistas, y leyendo ese libro nos va a introducir a los principios claves de la teología pactual de los bautistas en la historia e incluso hoy. Y ese libro va a presentarnos algunas de las perspectivas que son importantes para entender, para ir madurándonos en nuestro entendimiento de cómo la Biblia se conecta en todas sus partes. Otra razón importante es que la teología del pacto es una manera de entender las Escrituras, una manera de interpretar la hermenéutica, cómo interpretamos las Escrituras. Por esa razón, el tomar el tiempo para estudiar bien y profundamente ese tema vale la pena, porque nos lleva a entender mejor la palabra de Dios. Y si entendemos mejor la palabra de Dios, podemos explicarla mejor, podemos predicarla mejor y también podemos vivirla mejor en nuestras vidas. Por esto, te recomendamos como legado bautista confesional el libro El defecto fatal de la teología detrás del bautismo de infantes, escrito por el Dr. Jeffrey Johnson.